se va sumando más gente. Bueno, si querés, vamos a arrancar con una pregunta como para iniciar, Carlitos. La mayoría de los chicos acá en la juventud, cuando se suman, por ahí sienten las ganas de hacer algo por la comunidad, ¿no? No es por ahí como antes que uno se afiliaba porque tenía o familiares radicales o porque por una cuestión de familia, ¿no? Sino que hoy sienten que deben trabajar por la sociedad. Vos, en tu caso, ¿cómo iniciaste en el partido? ¿Cómo iniciaste tu vida militante, no? A ver, hace ya unos cuantos años, ¿no? que inicié mi actividad, digamos, era las comienzos de la década del 80, estamos hablando antes de la restauración democrática que se da en 1983, empezamos a hacer reuniones en lo que es el quincho del actual Comité de Unión Cívica Radical de Tandil. Allí nos Uh -huh, juntábamos te estoy hablando años 80, 81, que empezamos a reunirnos de la Juventud Radical, nos juntábamos a comer unas empanadas y a comentar la actualidad, digamos, las noticias de la actualidad. Más sí, sí. cercano ya a la fecha ya te estoy hablando año 82, por ahí, 81, 82, comenzamos a hacer también un proceso de formación de los jóvenes, en Uh donde -huh, nos reuníamos en la casa de cualquiera de los chicos de la juventud y siempre alguien preparaba un tema sobre la historia del claro, sí, sí, partido, sí. sobre el gobierno, los gobiernos radicales, sobre los distintos temas partidarios o algún tema de actualidad, y ese se lo transmitía Uh al -huh, resto. Era un proceso de ida y vuelta, de formación, de lectura digamos, de la doctrina del partido y de formación entre nosotros. Además que cada uno, a partir de esas exposiciones, se iba soltando como para perder el miedo en hablar en público y demás. Bueno, así transcurrieron los primeros años hasta que a mí me toca debutar como orador político eh, en un acto donde vino quien entonces era el presidente del Comité Nacional, que era Contín, a uh -huh. Tandil, y ahí hice mi primer discurso público ante una cantidad de gente importante. Ya se acercaba la fecha de las elecciones. Así comencé a militar, digamos, a principios de la década del 80. Bueno, y militancia hasta ahora ininterrumpida durante casi cerca de Claro, 40 claro, sí, sí. años, en donde recorrí todos los escalones de la larga escalera de los escalafones partidarios, digamos, esta es la realidad. Empecé Uh -huh, siendo congresal de la juventud, miembro de la comisión directiva de la Juventud Radical de Tandil. Posteriormente integré la comisión de mayores en distintas oportunidades, ocupando distintos cargos. Fui secretario del Consejo Deliberante de la ciudad, fui concejal electo 4 oportunidades, encabecé la lista en varias veces, fui candidato a intendente, jefe de gabinete del municipio, llegué a ser, bueno, secretario del doctor Juan Carlos Pugliese cuando era presidente de la Cámara de Diputados, también era el chico de los mandados, el que ah, llevaba y traía cosas de Tandil. Eh, sí, 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 sí. Fui, bueno, senador provincial, vicepresidente del Senado, presidente del bloque, bueno, todos los cargos que se te pueden ocurrir hasta hoy, esta actualidad de diputado nacional. Lo que hay que entender, y es importante que lo sepan todos los jóvenes, es que Sí, ninguno de los cargos que yo ocupé, por más importante que estos han sido o hayan sido, fue posible que los ocupara simplemente porque me llamo Carlos Fernández. Digamos. Eso fue posible porque hay una organización política que me formó claro, pero yo adelante, y sí, que sí, sí. me llevó a ocupar cada uno de esos lugares. Cada uno de esos lugares los ocupé porque había una organización política llamada Unión Cívica Radical. Y la realidad es que uno se acerca a la militancia política fundamentalmente a partir de la disconformidad, porque nosotros nos Exactamente. rebelamos ante la situación con la que nos toca vivir.
y pretendemos modificarla, pretendemos cambiarla. Y entendemos que la política es la herramienta para acceder al poder, para desde ese poder, desde el gobierno, modificar la realidad contra la cual nos rebelamos. Ese es exactamente. el sentido de la militancia y obviamente a partir de allí aprender conceptos como la solidaridad, digamos, como entender de que el hombre, digo, los radicales tenemos una muy fuerte concepción basada en la libertad, pero aprendemos prontamente que ningún hombre es libre si no tiene las necesidades básicas satisfechas. Exactamente, es verdad, Para es poder verdad. elegir en Ujú. libertad vos tenés que tener una serie de requisitos mínimos resueltos. De lo contrario no se puede elegir en libertad. Por eso nosotros nos acercamos al concepto de la justicia social o de la equidad, de la igualdad de oportunidades, a partir del concepto de la libertad. Para nosotros es claro y clave un hombre libre. Ahora, un hombre libre en una sociedad que permite que se desarrolle. Y esa es la esencia básica de una concepción ideológica como la Unión Cívica Radical que tiene al hombre en el centro de su accionar. Digamos, y a partir de allí se deriva todo el resto. Pero lo básico es eso, nosotros nos acercamos al concepto de la solidaridad a partir del elemento central para nuestra ideología que tiene que ver con la libertad. Así me acerqué a la Unión Cívica Radical y así transcurrí 40 años de militancia, Es una ocupando evidencia. los distintos Bueno, lugares. toda una vida prolífica dentro del partido. Acá tenemos muchos saludos de la gente que se va sumando. Por ejemplo, concejal acá de nuestra ciudad, Marilena Galea. Ah, María Elena, un gusto. Le Hemos mando saludos, compartido gran algunas giras dirigente, por la dice. segunda con María Elena. Sí, sí, sí. Alguna que otra recorrida. Algunas que Y otras bueno, recorridas, sí. militantes también, militantes acá del equipo, Dayana, Nerina, Úrsula también envían sus saludos, gente que también se va sumando. Está también el presidente del comité, Leo Van den Bosch. Ahora se sumó también Sandra París, diputada Bueno, provincial, no sé si la conocés. la tengo vista, digamos, No la tengo tengo idea. vista esa chica. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien esa piba. Y Me va a tener que Melissa pagar la Greco cena también porque se le dije sumaron. piba. Sí, sí, sí. Y Melissa Greco también, otra de las diputadas que tenemos orgullo de tener en nuestro partido. Ahora, Carlos, bien contaste vos de esto de cambiar realidades, de lo que es ser un militante político, y hablando ya lisa y llanamente de los cambios que hay que hacer en la sociedad, los cambios culturales que la sociedad necesita. ¿Por qué el afiliado radical el 21 de marzo tiene que optar por Maxi Abad y Erika Revilla, ¿no? Que intentan desde el radicalismo dar un giro a toda la cuestión política, a toda la cuestión social dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A ver, el radicalismo es el único partido político en la Argentina que funciona como tal. Se vencieron los mandatos de las autoridades provinciales y locales y nosotros Uh -huh. convocamos a nuestros afiliados para que democráticamente, a través de su voto, definan el nuevo rumbo y la conducción de la Unión Cívica Radical. Somos el único partido político que genera y hace su convención provincial, su convención nacional, que define a partir de la participación de los afiliados su actividad. En ese marco, digamos, hoy nos enfrentamos a una elección interna el 21 de marzo. Y yo claramente respaldo la fórmula que encabeza Maximiliano Abad, digo, creo que estamos frente a un auditorio de militantes, así que todos saben que es el presidente del bloque de diputados de la provincia de Juntos por el Cambio. Es un hombre Uh -huh. joven de Mar del Plata, para quienes no lo conocen, que tiene una muy rica trayectoria también de militancia y de trabajo político, y que en la última etapa viene trabajando en la cancha grande, digamos, en la primera, trabajando fuertemente para definir cuestiones estratégicas a nivel provincial. Que lo acompaña Erika Revilla, que es nuestra intendenta reelecta de General Arenales, la única intendenta mujer que tiene la Unión Cívica Radical, que es
mujer con una polenta espectacular, digamos, que ha hecho Sí, también sí, un sí. trabajo militante muy interesante, eh, que yo estoy seguro que van a, de alguna manera, representan una síntesis de lo que hay que hacer para adelante. Una lista que está integrada además por figuras nuevas, que se suman a la actividad política, como es el caso de Manes, como es el caso de Andrés Malamud, que acompañan a gente con experiencia como María Luisa Sí, Estorán y sí. toda una vida dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres. Digo, la realidad es que es Ujú. una lista que tiene una, que la, bueno, Sandra, que es convencional nacional, que integran también gran parte de los 27 intendentes de los 32 que están apoyando este espacio. La realidad es Sí. que me parece que hemos conformado una lista muy importante, pero eso, digamos, más allá de los nombres que son realmente y absolutamente respetables, del otro lado, digamos, tenemos una lista que encabeza Gustavo Pose, que Ujú. radical, a veces depende del horario, que se fue Depende de con el su, Frente por la Victoria, cómo se levante a la mañana, ¿no? con el kirchnerismo cuando las cosas en la Unión Cívica Radical no andaban bien, y nos Ujú. decían Es que los cierto, sí. radicales ganadores se iban con el kirchnerismo. Cuando se cayó un poco las acciones del kirchnerismo, se fue al masismo y fue candidato con Massa. Cuando eso empezó a andar más flojo, volvió para el lado de Juntos por el Cambio. Ahora viene como candidato a intendente del PRO, digamos, se suma a Juntos por el Cambio. Claro. Bastante camaleónico el señor. La actual la candidata a vicepresidenta que tiene esa lista, digamos, en las últimas dos elecciones fue por listas opositoras a la Unión Cívica Radical. Entonces digo, yo no tengo el radicalómetro, ni creo que nadie lo tenga. Ujú. Ahora, yo te describí hace instantes, unos minutos, 40 años de actividad y vida partidaria. Ese señor no me puede venir a dar lecciones de radicalismo. Y yo respeto a los dirigentes que son pragmáticos, pueden ser buenos candidatos para las elecciones generales, pero lo que estamos definiendo es la conducción de la Unión Cívica Radical. Y la conducción de la Unión Sí, Cívica sí. Radical tiene que estar en manos de radicales, de los que estuvieron en la buena, en las malas, en las maduras, en las verdes, en todas las ocasiones estuvieron en el lugar que tenían que estar. Porque eso es lo que garantiza que nosotros sigamos integrando una coalición que genere equilibrio en el sistema político argentino. Digo, la realidad es que desde la reforma constitucional del 94, y esto es importante porque en muchos comités escuchamos esto de por qué no volvemos a la lista 3, en la Unión Cívica Sí, Radical, sí, el lo escuchamos siempre, partido, es verdad, lo es verdad. escuchamos constantemente. Y yo quiero que todos Ujú. reflexionemos un instante. En la reforma constitucional de 1994 se genera una figura nueva para la política argentina, que fue el balotaje o la segunda vuelta. Esa Sí, es figura, verdad. establecida en nuestra Constitución, obliga a que se alcancen porcentajes de más del 50% de los votos o del 45% con una diferencia de más de 10 respecto al segundo. El grado de atomización que tiene la política argentina hace que sea imposible que un partido político por sí solo alcance esos porcentajes. Por lo tanto, desde el Se 94 para necesita acá, hacer coalición. se generan coaliciones y es Ujú. inevitable, digamos, para acceder al poder vas a tener que generar coaliciones. En ese esquema nosotros integramos una coalición que le devolvió al sistema político argentino el equilibrio. ¿En qué sentido? Que le dio la posibilidad de la alternancia. ¿Qué es la alternancia? La posibilidad de reemplazar a quien está en el gobierno. ¿Por qué? Claro, Porque eso pone un límite al propio gobierno para que no cometa excesos y además genera la obligación para la oposición, a quien está construyendo la claro, alternativa, a generar las condiciones para cuando vaya a ser gobierno, cuando asume la posibilidad de gobernar. claro. Entonces, es clave el Poniendo un equilibrio poco del en sistema contexto, político. Y eso ujú, es, claro, poniendo un poco en contexto lo que vos decís, para ir, por el que no está muy, o no entiende mucho sobre estas cuestiones, es un antes y un después de la Convención de Gualeguaychú de 2015, ¿verdad? Lo que pasó en el radicalismo. sí, pero además de eso, porque en la convención, nosotros, en la convención al radicalismo define la construcción de una coalición que devolviera equilibrio. Ustedes recuerden
que hasta entonces había un desequilibrio muy importante. La última elección en donde gana Cristina Fernández de Kirchner gana por una diferencia abrumadora respecto al segundo. Nosotros quedamos Ujú. terceros en esa elección y la realidad es que se desequilibró el sistema político. Bueno, el desequilibrio del sistema político generó que aparecieran casos como los que acaban de recibir sentencia con las Orobaes, digamos, los desvíos de recursos públicos, la corrupción, los bolsos de López. Bueno, todos esos excesos, producto de un proyecto hegemónico y autoritario, fueron también Sí, sí, producto de la falta de límite. En Gualeguaychú el partido decide integrar una coalición. Las dos posturas que se discuten en Gualeguaychú no eran contrapuestas. Las dos posturas que se discuten en Gualeguaychú y que obtienen el 98% de los votos de la Convención Nacional sí, sí. eran con quién se construían esas coaliciones, hasta dónde era el límite para integrar las coaliciones, pero las dos posturas sostenían que había que generar una coalición en la Argentina para enfrentar al kirchnerismo. Se define por una, y nosotros hicimos una coalición electoral, claramente una coalición electoral. Las coaliciones pueden tener distintos escalones, distintos grados de complejidad. El escalón más simple, el primario, es la generación de una coalición electoral. ¿Qué es lo que hicimos en Gualeguaychú? Nosotros en Gualeguaychú definimos una coalición electoral que integrábamos junto con la coalición cívica y junto con, con el PRO. Pero la realidad es que allí no se discutió un programa de gobierno. Claro. No hubo tiempo, estábamos sobre De- el proceso Después, electoral y alcanzamos a hacer una coalición electoral. Que dimos un paso adelante posterior cuando transformamos esa coalición electoral en una coalición legislativa. ¿Por qué? Porque articulamos legislativamente generando los interbloques a nivel nacional y en distintas provincias, salvo la provincia de Buenos Aires, en donde teníamos una participación directa en la fórmula de gobierno de la provincia, con la participación de Daniel Salvador como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y allí integramos un ujú, bloque unificado de Cambiemos. Pero en el resto del país tuvimos interbloques y transformamos una coalición electoral en una coalición legislativa. Nunca llegó a ser una coalición de gobierno, que claro. implicaba tener Vos decís que un programa común, implicaba eso de no que, tener perdona, eso de no tener una coalición de gobierno terminó, digamos, con la derrota de Juntos por el Cambio en el año del 2019, perdón. sí, pero también terminó con que había, ustedes acuérdense que nosotros teníamos diferencias inclusive con algunas de las cuestiones que se llevaban adelante con el gobierno. El radicalismo marcó diferencias en distintos momentos con algunas de las políticas que Ujú. llevaba adelante el gobierno. ¿Por qué Es verdad, sí, no sí. eran previamente acordadas, digamos? Me parece que el desafío para adelante, digo, y esto es clave, porque es la tarea a la cual vamos a estar sometidos después del 21 de marzo. Nosotros el 21 de marzo vamos a definir la conducción de la Unión Cívica Radical, vamos a definir el rumbo. Nosotros claramente estamos diciendo vamos a continuar en la construcción de una coalición que sea una alternativa concreta de poder, cuya base va a ser Juntos por el Cambio, obviamente, y que eventualmente podrá ser ampliada a mayores sectores. Ahora, a esa coalición nosotros vamos a aportar desde nuestra propia identidad, porque sumamos a una coalición en la medida que mantenemos el conjunto de principios y valores que caracterizan a la Unión Cívica Radical. El PRO hará lo mismo, la coalición cívica hará lo mismo, los peronistas que creen en la República harán lo mismo. ¿Por Lo qué? mismo. Porque Ujú. desde esa diversidad es como representamos mejor a la sociedad, que es absolutamente plural y diversa. No es de Sí, sí. mimetizándonos todos en una cosa nueva, uniforme. Es a partir de nuestra propia identidad. Lo que tienen que hacer, o lo que hay que hacer, mejor dicho, a partir del 21 de marzo, es empezar a construir una verdadera coalición de gobierno. Y eso implica un programa común. Para eso hay que trabajar a través de las fundaciones de cada uno de los partidos, de los equipos técnicos Ujú. que cada uno de los partidos tienen, para generar lo que va a ser el futuro programa de gobierno. Si nosotros somos capaces de articular eso, vamos a ser capaces de devolver un elemento central a la sociedad argentina, que es nuestra principal tarea. Y a eso los estoy convocando y creo que nos convoca el espacio Adelante Buenos Aires, a construir la renovación de la esperanza de los argentinos. La sociedad argentina está absolutamente golpeada, golpeada mal. Sí.
hemos perdido el horizonte, hemos perdido la noción de futuro. Nosotros tenemos la obligación, la Unión Cívica Radical tiene que ser el protagonista de la construcción de una coalición que sea capaz de devolverle la esperanza a los argentinos y a los bonaerenses. Esa es la tarea que tenemos por delante. Es una tarea inmensa, importantísima, fundamental. Por eso yo estoy convencido de que la tarea que tenemos por delante obliga a que los afiliados le demos un enorme respaldo a la dirigencia que va a tener que conducir este proceso. Hemos hecho una renovación natural si se da este resultado al que yo aspiro, digamos, de hombres y mujeres jóvenes que van a ponerse adelante y al frente de una tarea sumamente trascendente. Pero eso no Sí, se enorme, puede ¿no? hacer solo con las autoridades. Eso lo tenemos que hacer el conjunto de los afiliados, recuperando la fortaleza y la musculatura en una organización política que se llama Unión Cívica Radical, que está destinada a liderar ese proceso. Nosotros no Exactamente. tenemos que jugar achicados en este planteo. Estamos en condiciones, tenemos los hombres y las mujeres listos para encabezar tanto las listas legislativas como las listas ejecutivas. Hay experiencia, hay gestión, hay juventud, hay fortaleza como para hacer eso. En ese esquema es que vamos a trabajar a partir del 21 de marzo. Por lo tanto, digamos, no solamente le vamos a dar una continuidad a todo el proceso de recuperación y ordenamiento que se hizo en la Unión Cívica Radical durante los últimos 4 años, sino que esa continuidad va a estar dada con el comienzo de una tarea central para la democracia argentina, que es la recuperación de la esperanza, es sostener el equilibrio del sistema político y es colocar a la Unión Cívica Radical como protagonista de ese proceso. Esa es la tarea que tenemos por delante y a eso estamos convocados el 21 de marzo. Totalmente. Fundamental, fundamental. Vos hablabas recién, muy bien, detallaste el tema del hartazgo social, ¿no? Hoy agarrás cualquier índice de la Argentina y estamos tambaleando en lo económico. eh, bueno, lo último que pasó esta semana, que me gustaría saber tu opinión como argentino, ¿no? No ya como afiliado radical, sino como ciudadano, de ver una renuncia del ministro de Salud, de ver que hay vacunados vivos, es decir, eligieron a los amigos del poder cuando tenían que haber optado por aquellas personas de riesgo, ¿no? ¿Qué sentiste vos cuando te enteraste de una manera u otra de esto, ¿no? De este escándalo, este bochorno político? Primero que nada, indignación, una enorme indignación, porque ese tipo de actitudes iguala para abajo, digamos, de la peor manera. A ver, digo, para ir de mayor a menor y para poner las cosas en su orden, digamos. El manejo que se hizo en la Argentina de la pandemia fue malísimo, pésimo, con resultados paupérrimos. Desde el punto de vista de la mortalidad, somos uno de los países que tiene mayor cantidad de muertos en relación a la cantidad de habitantes, igual que los infectados. Pero, digamos, esas 51.000 muertes de argentinos que generaron un destrozo en 51.000 familias, tiene esta frutilla del postre que le agregan, que es un cachetazo a la sociedad, que es los vacunatorios VIP, que es que los amigos del poder, los amigos del influyente, se salteen toda la fila, se den vueltas, se nos rían en la cara todos los giles, que Sí, sí, sí. hacemos los protocolos, que nos anotamos para tener la vacuna, que esperamos que se cumplan las prioridades definidas por el propio gobierno, y el propio gobierno que define esas prioridades es el encargado de saltar por izquierda para hacer cualquier latrocinio. Se olvidaron de los 51.000 muertos, de 51.000 familias destrozadas por la pandemia. Digo, ¿qué explicación le Cierto. damos al abuelo de 80 años que está esperando la vacuna? A la gente del personal de salud que todavía está esperando la vacuna y que está atendiendo a infectados de COVID. ¿Qué explicación le brindamos a todos aquellos que han hecho esfuerzos enormes y gestos de solidaridad terribles para ayudar a la sociedad? Y ahora resulta que para darle la vacuna al amigo lo dejamos afuera y nos reímos en la cara de él. Digo, la verdad que es espantoso, es absolutamente indignante. Digo, creo que y aspiro a que la justicia
llegue hasta el hueso en esta cuestión y que no solamente responsabilice a los funcionarios públicos que utilizan el patrimonio del conjunto de los argentinos, porque las vacunas las pagamos con el esfuerzo de la totalidad de los argentinos. No se trata de bienes propios con los cuales uno puede hacer lo que se le ocurre. Se trata de bienes públicos que hay que darles un destino acorde a lo que establece la legislación vigente, de acuerdo a lo que establecen los protocolos vigentes. Por lo tanto, hay incumplimiento de deberes de funcionario público, hay malversación de fondos públicos y hay una alteración del orden y la paz social absolutamente indignante. Pero además de esto, yo decía que iguala para abajo, porque nos coloca a los dirigentes políticos de la peor manera. Y la realidad es que no somos todos iguales. Acá hay gente que ha cumplido cada uno de los pasos que hay que cumplir y hay gente que se ha burlado de eso. Entonces, yo Sí, aspiro sí, a la condena social, pero no solamente a la condena social, tiene que haber condena penal para muchos de estos personajes. Bueno, se han empezado a dar algunas cosas, digamos, los resultados del juicio por el lavado de dinero y demás contra Lázaro Báez y compañía, es y una ayer clara mismo, sí, señal, sí. digamos, empiezan a avanzar determinadas causas judiciales que han estado paradas por años, aspiramos a que eso se concrete, al igual que se concrete la investigación por esta cuestión. Pero agrego una cosa adicional. Yo decía el manejo de la pandemia. Lo que elegimos en la Argentina fue una cuarentena eterna, que no se hizo Eterna. prácticamente en ningún lugar del mundo. Esa cuarentena eterna generó un apagón económico que tuvo consecuencias y tiene consecuencias gravísimas. Vos pensás que en el segundo trimestre del 2020 se destruyeron 4 millones de puestos de trabajo, medido por el INDEC, cifra Nada más que nada oficial. menos. Sí, 4 sí, sí, millones de sí. puestos de trabajo, centralmente en la informalidad y en los sectores más vulnerables de la sociedad. De esos 4 millones se recuperaron solamente 2 millones. O sea que todavía hay 2 millones de puestos de trabajo que no se han logrado recuperar. Pero además de eso, todos sabemos en cada una de nuestras ciudades que cuando vos recorres una de las cuadras del centro te vas a encontrar con el 40% de los locales vacíos, que están cerrados en alquiler o en venta. El 60% que está abierto, que son los pequeños y medianos comerciantes que aguantaron el chubasco, corren serio peligro en los próximos meses, porque para poder seguir abiertos tuvieron que endeudarse durante estos 6, 7 meses, no pagando las cargas previsionales, no pagando los impuestos, tomando crédito a tasa cero, a tasa 24, le Sí, pidieron sí. al cuñado, al sobrino, al vecino, a lo que andaba y podía para poder mantener la fuente de trabajo abierta. Hoy tiene que enfrentar el proceso de recuperación haciendo cajas que en el mejor de los casos llegan al 70 o al 80% de lo que hacían antes de la pandemia. Entonces, las consecuencias económicas y sociales que tuvo este manejo pésimo que se hizo de la pandemia realmente es lamentable. Hay que enfrentar todo ese proceso generando confianza. Todo lo contrario a lo que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque se requiere que la gente vuelva a creer, que vuelva a invertir. Cuando yo te estoy diciendo hace un rato que lo que hay que recrear es la esperanza, es el horizonte de futuro. Me refiero a estas cosas. Ujú. Si los ciudadanos argentinos no invierten nuevamente para generar los puestos de trabajo, no generamos empresas, y la Argentina tiene una de las peores tasas de generación de empresas de Latinoamérica, y por decir del mundo, si no generamos empresas, ¿dónde se van a generar los puestos de trabajo? ¿Dónde va a ir a trabajar la gente? Vamos a seguir creando empleo público. Hace 10 años que no hay crecimiento del empleo privado en la Argentina. Hace 10 años que lo Sí. único que crece es el empleo público. Obviamente esto Y es cada vez más empresas. insostenible, Ujú. insostenible a lo largo del tiempo. Por lo tanto, digamos, hay que trabajar para recrear la esperanza, recrear la confianza, que vuelvan a aparecer las inversiones, que vuelvan a aparecer las empresas y que eso genere los puestos de trabajo imprescindibles para generar igualdad de oportunidades para el conjunto de la población. Si no, no hay forma de contener la enorme demanda social que tenemos en Argentina. Seguro, seguro, sí. El panorama es muy complejo y lo va a ser durante muchos años y va a ser muy difícil revertir esta situación y más con un gobierno que no escucha, porque la Fundación ALEM ha lanzado también sus propuestas a principio de la pandemia, el gobierno las rechazó,
fundaciones de Juntos por el Cambio, diputados también han hecho sus propuestas y el gobierno las ha desestimado. También lo que ha pasado con la educación. ¿Cómo ves vos el tema este de que no han querido también abrir las escuelas, volver a un retorno de las escuelas, de las aulas, como han hecho en otros países del mundo? A ver, digo, si hay una cuestión que vamos a pagar las consecuencias, pero la vamos a pagar más adelante, es en la destrucción del sistema de educación, digamos, que hemos tenido. El año largo que vamos a perder de clase de los chicos, primero generó que más de 1,5 millones de chicos abandonaran de escuela, digamos. No todos los chicos tuvieron posibilidad de seguir conectados a través de internet, no todos los chicos tienen acceso a eso, hay enormes desigualdades a lo largo y a lo ancho del país, pero digamos, es tiempo que no se puede volver a recuperar. Y la realidad es que la educación es el único elemento que genera esa igualdad de oportunidades a la que nosotros aspiramos y que como radicales sostenemos tan fuertemente. La movilidad social ascendente que caracterizó a la Argentina durante gran parte de nuestra historia fue centralmente producto del acceso a la educación. El acceso a la educación genera mano de obra calificada que obviamente accede a puestos mejor remunerados. Si nosotros no tenemos educación para nuestros jóvenes, para nuestra población, obviamente los puestos de trabajo a los que puede aspirar son puestos de menor jerarquía, de más baja categoría, y eso implica menores salarios, menores remuneraciones. Está claro que el desarrollo de una sociedad se da a partir de una sociedad educada, que tiene que ver no solamente con una cuestión cultural, tiene que ver con una cuestión social y económica. El desarrollo de una población con educación genera mejores ciudadanos que deciden mejor, pero además genera mejores trabajadores, mejores comerciantes, mejores empresarios, que a su vez tienen un derrame sobre el resto de la sociedad. La educación es la clave. Si nosotros abandonamos la educación, nos condenamos como sociedad. Las sociedades tienen la calidad de vida del nivel educativo de su propia población. No podemos aspirar a mejorar nuestra calidad de vida si no mejoramos la calidad educativa que recibe y accede nuestra población. Las decisiones que se adoptaron en la Argentina han ido en contramano de todo eso. Hemos permitido un exceso de protagonismo de dirigentes sindicales que han sido absolutamente nefastos, no por la defensa de derechos de los trabajadores, han sido nefastos porque han privilegiado determinados acuerdos en contraposición con los derechos de los hijos de los trabajadores de otras categorías, de una sociedad en su conjunto. Esto tiene que ser un equilibrio, tiene que haber un trabajo mancomunado, en donde el diálogo no puede ser más exclusivamente entre el gobierno y los sindicatos. Hay que meter definitivamente la pata de los padres, del resto de la sociedad que también tiene que estar en la educación, en la discusión de la educación que pretendemos para nuestra sociedad. Es un elemento clave. Yo te digo, cuando uno mira la cantidad de horas que reciben los chicos de nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, y ve la cantidad de horas de educación que reciben los chicos de los países limítrofes, ya empezamos perdiendo. Si a eso le agregamos la disminución de la calidad educativa, los resultados son los que vemos cada vez que se hacen pruebas internacionales, en donde la Argentina lamentablemente, que fue un líder en esta cuestión, en Latinoamérica, viene cada vez para atrás. Bueno, estas son las cosas que obviamente hay que cambiar a partir de cambiar el gobierno, ¿no? Exactamente. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí de los que están mirando el vivo. Igual esto después lo vamos a subir completo en las redes para que todos después lo puedan ver. Bueno, si Carlos, para ir... quiero agradecer a todos los saludos que me mandaron. Ahí sí, me amenazaron siguen con saludando, abrazarme. Marianela Castiglione también, Claro, me amenazaron del con equipo de abrazarme, qué sé yo. Bueno, veremos cuándo lo concretan. Y bueno, muy claro también lo que vos decías sobre el panorama político, económico, social que está viviendo hoy nuestro país, nuestra provincia, para ir como cerrando, volviendo al tema de la interna, un mensaje final, digamos, para el militante, para el afiliado radical,
el 21 de marzo es contundente, el 21 de marzo es definitivo para el radicalismo, algo que quieras decir por qué debemos nosotros tener en este proceso la victoria de Maxi Abad y Erika Revilla. A ver, cuando uno elige afiliarse, como es el caso de nosotros, a un partido político, decidió dar un paso adicional al simple hecho de ser un ciudadano. Todos somos ciudadanos. Ahora, cuando vos además te afiliás para trabajar por una determinada idea, por una determinada mirada de la sociedad, das un paso adelante. ¿Por qué? Porque pretendemos construir, ser nosotros los protagonistas y constructores de nuestro propio futuro, siendo parte de esa construcción. En ese esquema es clave que nosotros vayamos a votar el 21 de marzo, que va más allá de Maxi Abad, de Erika Revilla, de María Luisa Storani, de convencionales nacionales, como es el caso de Manes, como es el caso de Andrés Malamud, de propia Sandrita París, digamos, más allá de los nombres, lo que estamos definiendo es un rumbo que claramente además está siendo mirado por la totalidad de la política argentina. La elección de la interna de la provincia de Buenos Aires es clave para continuar un proceso de recuperación del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Si se recupera el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, adquiere fortaleza y musculatura el radicalismo nacional. Nosotros somos una organización política nacional que como tal debe tener incidencia en las cuestiones nacionales y nosotros en las cuestiones de la provincia de Buenos Aires. Esa fortaleza y esa musculatura se la van a dar nuestros afiliados a través de su participación. Pero como la está mirando toda la política argentina, está mirando esto, también depende de la cantidad de afiliados cómo nos vamos a sentar nosotros en la mesa de negociación de nuestra propia coalición. Por eso es clave que participemos activamente, porque después pretendemos y reclamamos por qué no tenemos nosotros el candidato a gobernador o la candidata a gobernadora, o por qué nuestros hombres y mujeres no encabezan las listas. Bueno, todo depende también de la fortaleza que le damos a nuestra propia organización. Si somos capaces de generar un marco de participación importante, el radicalismo se valoriza, cotiza en bolsa. Por lo tanto, digo, es clave que hagamos una tarea militante. Estamos en una situación muy compleja y difícil desde el punto de vista social y económico. Es difícil, te diría que casi imposible que exista voto espontáneo. Vamos a convenir una cosa, la gente no está haciendo cola para anotarse para venir a votar en la interna de la Unión Cívica Radical. Los que van a ir a votar en la Unión Cívica Radical son los que nosotros convenzamos en cada uno de los distritos. Son nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tío, nuestro vecino, nuestro primo. Es la gente que nosotros le hagamos saber de que tenemos que votar y que la convenzamos de que vote esta continuidad de este proceso de crecimiento que ha tenido la Unión Cívica Radical a lo largo de 4 años. Por lo tanto, es clave la tarea que cada uno de nosotros haga. Los dirigentes provinciales no somos dirigentes provinciales, somos militantes primero que circunstancialmente ocupamos lugares en representación de nuestros correligionarios. Honremos a nuestra organización política, hagamos el trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que con esfuerzo yo estoy convencido que vamos a llevar mucha gente a votar. Si llevamos mucha gente a votar, no solamente vamos a tener un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires, que definitivamente termine con los oportunismos. Hay que terminar con los saltimbanquis de la política. Démosle oportunidad, acompañamiento y fortaleza a la coherencia, al sentido común. Dejemos afuera, a un costado, a los oportunistas, que cualquier colectivo los deja bien. Si cualquier colectivo te deja bien, quiere decir que no sabes para dónde va y que te da lo mismo y por un lado o por el otro. Nosotros tenemos un rumbo, tenemos una tarea que es trascendente y central. No nos deja igual cualquier colectivo. Por lo tanto, tomemos el que corresponda.
démosle una lección y un triunfo contundente para terminar con los oportunistas de la política que hoy están en la Unión Cívica Radical y mañana, si viene Verde, me paso al otro lado. Basta. Y después vengo acá a dar lecciones de radicalismo. Basta de Sí, oportunismo, sí. vamos con todo para que Maxi Abad, Erika Revilla, María Luisa Storani, Andrés Malabud, Gastón Manes, Sandra París, sean cada uno lo que tiene que ser en este partido. Un gran equipo para volver a tener un radicalismo fuerte. Bueno, acá para cerrar, Norberto Tonkovic, no sé si lo conocés también acá de Zárate, dice, Carlos es el mejor que explica los procesos políticos. ¿Eh? Así que ahí, Bueno, muchas gracias. halagándote, Norberto. Muchas gracias. Marita Franco dice, soy una fiel admiradora, será a pesar de ser peronista, pero creo en lo que habla Carlos, dice, y en lo que dice. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, Y muchas así que gracias. bueno, Carlos, yo te agradezco. Bueno, muy bien, dice Sandra también, adelante Buenos Aires con todo. ¿Mm? Yo te agradezco por tu tiempo, por estos minutos para tener un poco de charla política, para comentar un poco a la gente cómo viene la mano de la interna, así que después esto lo vamos a estar subiendo en nuestras redes, lo vamos a compartir. Yo te aclaro Síganlo que a mis Carlos honorarios Fernández. son un ¿Mm? asado, porque la última vez que fui me dieron Bueno, sanguchito de miga, ¿viste? Entonces, ya, mirá, así que mis el mis presidente del honorarios son partido, un asado. Cuando la próxima vez que vaya a Zárate, no me van a andar corriendo con sanguchito de miga, digamos. Así que no, no, vayan poniendo arriba de la parrilla un asado. sí, se lo encargo al presidente que justo comentó, el presidente del partido, Leo Van den Bosch, dice, buenísimo, Carlos, dice, aplauso, así que Leo, ya te tenés un encargue. Bueno, adelante Buenos Aires, dice Merino, así que gracias a todos los que se estuvieron sumando y por supuesto, obviamente agradecerte de vuelta a vos, Carlos. Bueno, un abrazo para todos, ¿eh? Y vamos con todo adelante hasta el 21, ¿m? Con todas las fuerzas del A trabajar radicalismo. hasta el 21. A trabajar y a convencer, sí, sí, sí. Carlos, que tengas buenas noches y buena semana, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Un abrazo. Abrazo, chao, chao.